Vamos a irnos a la palabra de Dios y vamos a hablar bajo un tema: la fe que rompe los imposibles. Escucha bien, la fe que rompe los imposibles. Yo no sé qué está pasando usted en este momento, pero hoy Dios quiere traerte una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fe, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y vamos a irnos al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, desde el verso 8 al 12. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor de la siguiente manera, con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Escuche bien, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, o sea, Dios. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué es la fe? ¿Y por qué esta palabra tan pequeña de nuestro vocabulario castellano hace que sucedan cosas tan grandes? La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, nadie puede obedecer a Dios si no tiene fe. No puede obedecer ninguna persona a Dios si no tenemos fe. La fe es firmeza, es seguridad, es fidelidad, es convicción. También es sinónimo de obediencia y credibilidad. Eso es la fe. Ahora, la fe se acciona cuando yo obedezco a la voz de Dios sin cuestionar su orden. Esa es una fe. Una fe que se acciona cuando yo obedezco la voz del Señor. Que cuando Él me envía a hacer algo, cuando Él me ordena hacer algo a través de su palabra, a través de la oración, a través de una prédica, que yo siento esa impartición del Espíritu y yo obedezco a la voz del Señor, esa fe se acciona. Ahora, dice la palabra del Señor en este libro, del libro de los Hebreos, capítulo 11, cuenta el escritor de los Hebreos hablando acerca del padre de la fe, llamado Abraham. Y vamos a enfocar este mensaje en la vida de Abraham. Abraham era de 75 años cuando Dios le habló que saliera de su tierra y de su parentela y le prometió que iba a tener un hijo. Vamos a irnos a Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. Escuche lo que dice la palabra del Señor cuando Dios le habló a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. No era cualquier edad, ya había llegado a una tercera edad bastante avanzada, y Dios le da una promesa a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Usted qué haría si Dios le dijera: salga de su país, salga de su ciudad y vete a otro lugar que yo te voy a mostrar porque tengo cosas grandes para ti? ¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos nuestras casas, dejaríamos nuestro trabajo, dejaríamos nuestra familia e iríamos a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz del Señor?
Para mi familia y yo no fue fácil venir para acá, para Ecuador, salir primeramente de Venezuela. Nosotros no queríamos salir de Venezuela, pero Dios tuvo que pasarme por un proceso, por una prueba de enfermedad, donde estuve al borde de la muerte, para sacarnos de Colombia, para estar ese tiempo que estuvimos allá en ese proceso. Y el Señor estuvo con nosotros en ese lugar y sigue estando con nosotros aquí en Ecuador. Porque hemos escuchado la voz del Señor, hemos escuchado el llamado del servicio del Señor. Y sé que así como Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, el Señor también le dijo a nuestra familia: sal, queremos que nos sirvas en este lugar. Ahora, no es fácil muchas veces responder al llamado de Dios. No es fácil dejar atrás a los que amas. No es fácil dejar atrás a la iglesia donde estás sirviendo. No es fácil dejar atrás a tus amigos, a tu trabajo. No es fácil dejar atrás las comodidades para venir a la aventura sin saber cuál va a ser nuestro destino en este lugar. Pero el Señor cumple sus promesas. Ahora, Abraham salió creyendo en el invisible, en el que todo lo puede, en el que todo lo hace y en el que todo lo hace perfecto. Y eso me lleva al primer punto de esta palabra hoy. La fe que rompe lo imposible afecta el tiempo. Escuche bien. La fe que rompe lo imposible afecta el tiempo. 25 años esperó Abraham para ver hecha realidad la promesa de Dios de tener un hijo. 99 años de edad tenía cuando engendró a Isaac, el hijo de la promesa. Su cuerpo ya había pasado por el tiempo normal de engendrar hijos. No es posible que una persona de 99 años, casi de 100 años, ¿verdad? Que médicamente, clínicamente, biológicamente es imposible que un hombre a esa edad pueda engendrar un hijo. Pero para Dios no hay nada imposible. La fe que rompe lo imposible afecta los tiempos. La fe que tuvo Abraham rompió lo imposible y afectó el tiempo natural. No solo el de él, sino también el de su esposa Sara. Ahora, Sara tenía doblemente algo imposible, una imposibilidad. Y era que Sara era estéril y también tenía 90 años. Era doblemente posible que Sara pudiera quedar embarazada. Pero Abraham creyó por encima de las circunstancias y no dejó que la imposibilidad de su cuerpo, la esterilidad de su esposa, le hiciera dudar de las promesas de Dios. Abraham creyó que Dios era más fuerte que su debilidad. Durante 25 años creyó, rechazó la circunstancia, rechazó la imposibilidad y no debilitó su fe. Gloria a Dios, aleluya. Como tú y yo debemos pararnos firme. Por eso dice la palabra que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. En Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hoy te estoy hablando de una fe sobrenatural, una fe que trasciende el tiempo, que afecta el tiempo natural, porque para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia que cuando el Señor llegó donde estaba Abraham, que le dio la noticia a Sara, dice la Escritura que Sara se rió, porque no creyó en ese momento que podía dar a luz. Pero el Señor le dijo que para esto, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible, dice la Escritura. Y tal como Dios lo dijo, así se cumplió. A los 100 años de la vida de Abraham y a los 90 años de Sara, Dios cumplió la promesa. Si Dios te ha dado una promesa, escucha bien, de que tus hijos y tu familia serán salvos y han pasado años orando por ello y no pasa nada y no se convierte, no pierdas la fe. Sigue orando y creyendo que Dios va a hacer un milagro en tu familia. Si Dios te ha dicho que te va a sanar de esa enfermedad, que los médicos no te dan esperanza de vida, que según tus días o meses de años están contados en esta tierra, ten fe en Dios, que si el Señor dijo que te iba a sanar, un milagro extraordinario Él hará en tu vida. Pero debes de tener fe. Si tienes una deuda muy grande y el banco te quiere quitar tu casa, algo grande, sobrenatural, Dios va a hacer si tienes fe.
Él te proveerá para pagar esa deuda. Él enviará a alguien, no sé, algo hará el Señor. Así como alimentó a Elías cuando estaba en la sequía, que envió a los cuervos para llevarle carne y pan, Dios es capaz de enviar a alguna persona para darte dinero, no sé, de colocar dinero en tu cuenta. Hay testimonios de personas que Dios ha colocado dinero en las cuentas sin tener nada. En Venezuela, en una ocasión, luego de salir de unos días de ayuno que estaba en la presencia del Señor, me encuentro con una circunstancia difícil en mi casa. Y es que mis padres estaban pasando por una situación complicada. No había dinero, no había comida. Solamente quedaban algunos bolívares, algunos pesos, algunos dólares, nada más quedaban, nada más, y no alcanzaba la comida. Y uno cuando sale de los ayunos, era una semana de ayuno que había hecho completa, total, uno se esperanzado en la carne de tomarse algo, ¿verdad? Una sopa de pollo, algo que pueda alimentarlo. Y me llego con esa realidad que en mi casa no había comida. Y yo no acepté esa realidad. Estaba empoderado, tenía fe. Le dije, Señor, ¿no puede ser posible de que mi familia esté atravesando? Yo he estado en un tiempo de visitación, de intimidad contigo, y yo creo que tú puedes hacer un milagro. Con esos 7 días de ayuno me fui en mi bicicleta poco a poco, con ese sol de Barinas de más de 30 grados centígrados. Los que viven allá saben cómo es eso. Y tenía una tarjeta bancaria de hace algunos meses. Yo ya no estaba trabajando, mis cuentas bancarias no tenían dinero. A mí me habían despedido de mi trabajo, pero creía que Dios podía hacer un milagro. Escuche, yo le estoy hablando con verdad, con sinceridad, porque eso me sucedió a mí. Y yo tenía una fe de lo imposible, una fe sobrenatural. En ese momento iba orando en mi bicicleta diciendo, Señor, yo creo que tú puedes depositar dinero en mi cuenta bancaria. ¿Cómo vas a hacerlo? Ni idea. Me fui al cajero del Banco de Venezuela, que queda en la avenida 23 de enero, escuche bien, y puse mi tarjeta, coloqué mi clave y no consulté el saldo, para no dudar, para no poner en duda la fe, y coloqué cierta cantidad, y esa cantidad que yo coloqué ahí fue la que arrojó. Pero mi sorpresa mayor es que cuando sale el tiquecito, ¿verdad? Donde dice dónde está tu saldo, era que tenía más dinero. No sé cómo sucedió eso, no me pregunte, pero la fe activó lo sobrenatural y yo fui a ese lugar y creí que Dios podía darnos ese dinero. Yo me fui con ese dinero, se lo di a mi mamá. Cuando yo llegué, le dije, madre, aquí está, Dios nos proveyó para el alimento de la semana. Mi mamá me dijo, muchacho, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿A quién se lo prestaste? ¿A dónde lo buscaste? Yo le dije, mamá, le conté lo que le estoy diciendo. Dios proveyó, fui al cajero, saqué dinero, no había nada en la cuenta desde hace meses, pero para Dios nada es imposible. Yo no sé si usted, mis hermanos, puede creer que todavía Dios puede hacer milagros. Pero el segundo punto es, escuche, la fe que rompe lo imposible afecta lo material, afecta la materia. Escuche bien, yo no sé si estoy hablando con una mujer o un hombre que está estéril y por años ha intentado tener hijos. El mismo Dios que hizo que Sara quedara embarazada a los 90 años y que Abraham pudiera tener un hijo a los 100 años, es el mismo Dios de hoy, el mismo Dios que trasciende los tiempos y que rompe los imposibles y los parámetros de este mundo. Porque Él no se mueve en lo natural, Él se mueve fuera de este tiempo en lo sobrenatural. Entonces, la fe que rompe lo imposible afecta la materia. En Hebreos capítulo 11, verso 17, escuche lo que dice la palabra del Señor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, habiéndole dicho, en Isaac de ti será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Escuche bien, Génesis capítulo 22. Vamos a irnos a Génesis capítulo 22 para que usted vea esta historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Génesis capítulo 22. Recuerda que estamos, la fe que rompe lo imposible afecta a la materia, afecta a lo material. Escuche bien. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo probó. Y le dijo a Abraham,
Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, montó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos, e Isaac su hijo cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, a Moriah. Escuche bien, el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Este es el cordero, este es la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, escucha esta palabra, me conmueve, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Mira la fe tan tremenda de Abraham, la fe tan tremenda de Abraham, que él creía que Dios le iba a proveer cordero, aunque él sabía que el cordero que iba a sacrificar era su propio hijo. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mis hermanos, aquí vemos la obediencia también de Isaac, la sumisión abnegada de Isaac. Isaac no era un niño de 2 ni de 3 años, ya era un muchachito, ya era un adolescente. ¿Y Abraham cuántos años tenía? Tenía más de 100 años de edad. ¿Quién tendría más fuerza, un adolescente o un pobre anciano que ya estaba a punto de morir de 100 años de edad? El adolescente tenía la fuerza, la juventud, pero Isaac no luchó contra su padre. Él quería obedecer la voz de su padre, porque si obedecía la voz de su padre era obedecer a la voz de Dios. Se dejó amarrar, dice la Biblia, que después extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Recordemos que Dios estaba probando a Abraham. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas su mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, quiere decir Jehová Jireh. La fe de Abraham era tan grande que cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, no lo pensó 2 veces y obedeció. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor nos pidiera sacrificar cosas que para nosotros nos parecen muy difícil de sacrificar, muy difícil de renunciar? Ahora, cuando su hijo Isaac le preguntó que por qué no llevaba un animal para hacer el sacrificio, Abraham le respondió, ¿qué le respondió? El Señor se proveerá de cordero, aleluya. La fe que rompe lo impasible afectó la materia, porque Abraham creyó que Dios podía levantar de los muertos y resucitar a su hijo, pero Dios no permitió el sacrificio de Isaac, porque él estaba probando la fe y el corazón de Abraham, y esa prueba la sobrepasó. Pudo pasar ese obstáculo Abraham. El Señor proveyó del cordero y preservó la vida de Isaac y cumplió su promesa. Si tu fe está siendo probada por Dios y el Señor te está pidiendo algo que para ti te cuesta sacrificar, no sé qué te está pidiendo Dios, quizás tu trabajo, tu esposo, tus hijos, algún carro, alguna casa, entrégale todas tus cosas a Dios, tu familia. Si el Señor te está pidiendo que sacrifiques de tu tiempo, de tu sueño, para levantarte, orar de madrugada, si el Señor te está pidiendo que sacrifiques tu comida y que ayunes, porque Dios quiere mostrarte cosas grandes en el ayuno y doblegar la carne, obedece al Señor. Que así como Abraham obedeció al Señor y su fe que rompió lo imposible hizo que afectara la materia, Dios afectará tu vida de tal manera poderosa que nunca jamás serás igual. Si solo crees y le obedeces a Dios, Jehová Jireh
Él te proveerá. Tú que estás pasando algún momento de dificultad, algún momento de angustia, algún momento de necesidad económica, quizás no tienes alimento en este momento, pero así en el nombre del Señor, como Dios le proveyó a la viuda, cuando estaba el profeta Elías y le dijo, el aceite y la harina no escaseará hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Hoy toma esa palabra de fe, esa palabra profética y aférrate a esa fe sobrenatural, a esa fe que rompe lo imposible, a esa fe que trasciende el tiempo, a esa fe que trasciende la materia, que trasciende el espacio. Como lo dijo Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe que rompe los imposibles. Hoy Dios te está desafiando a que creas. Hay personas que me están viendo en este momento que están siendo desafiados su fe. Dios les está inquietando a tomar decisiones trascendentales en su vida. Quizás Dios te está diciendo, ya es tiempo que salgas de este trabajo y vayas a otro lugar. Quizás ya es tiempo de que te independices. Ya es tiempo de que estés dependiendo de otros y dependas de Dios primeramente y de lo que Dios te ha colocado en tus manos para bendecir a tu familia. Hay personas que muchas veces tienen miedo de soltarle cosas. Cuando el Señor me permitió trabajar en Colombia, que estaba como domiciliario, como delivery, y trabajaba por una empresa, luego el Señor me hizo sentir, abre tu propia empresa, crea tus propios clientes y busca y arriésgate. Era una decisión difícil, yo estaba bien en el lugar donde estaba, pero el Señor me quería llevar a otro nivel y di un paso de fe. Ya no me llegaban los domicilios, los deliveries así como me llegaban cuando estaba en la empresa. Fueron poco a poco y fueron varios meses para poder adaptarme. Pero durante el tiempo que estuve allá, el Señor me sorprendió de una manera sobrenatural. El Señor proveyó para mi casa, tuve tiempo para estar con mi familia, para servir también allá en la iglesia. Y Dios hizo cosas grandes. Cuando tú obedeces a Dios, por más difícil que parezca la decisión, vas a acertar en el blanco. Vas a ser como flecha de Dios, porque Dios es el que te va a lanzar. Dice la palabra del Señor que el profeta Eliseo, antes de morir, estaba uno de los reyes, no me acuerdo en este momento, pero se le acercó, le dijo, Padre mío, ¿qué hago? Y él le dijo, toma un arco y una flecha y golpea el piso. Y dice la palabra del Señor que él golpeó pocas veces, 1 o 2 veces nada más. Y el profeta lo reprendió y dijo, si hubieras golpeado 3 o 4 veces, hubieras derrotado a todos los enemigos. Y eso es una enseñanza poderosa. A veces tocamos 1 o 2 veces una puerta, pero el Señor quiere que insistamos, porque la fe, mis hermanos, lo imposible, no puedes dejar de orar por tu familia. Si tú no ves a tu familia convertida, no puedes decirle, bueno, que se vayan al infierno. No, tienes que seguir orando por ellos. ¿Cuántos años esperó Abraham para ver cumplida la promesa de Dios en su vida? 25 años. Hay muchas personas que se van a salvar por misericordia en los últimos instantes de su vida. Porque Dios tiene un plan, tiene un propósito. La palabra del Señor de Jesucristo dice, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando Pedro estaba en la cárcel y el carcelero se iba a matar, y le dijo, ¿qué hago para ser salvo? Pedro le dijo, cree en el Señor Jesús. Serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, mis hermanos, esta fue la palabra que Dios nos quiere hablar hoy. La fe que rompe lo imposible.